Amigos, hola, solo un momento antes de que vean esto. Traduje con gran calidad la entrevista de Tucker Carlson con el ministro de Finanzas de Estados Unidos. Ahí hay mucha información que cada uno de ustedes debe escuchar y les recomiendo que reenvíen el enlace a todos sus amigos porque ahí hay un bloque especial sobre Zelensky y sobre Ucrania. Esto es verdad, como se dice, de primera mano. Es el discurso directo, el ministro de Finanzas de Estados Unidos, sin ninguna intervención informativa. El único detalle es que no puedo subirlo a YouTube como quisiera, debido a cuestiones de derechos de autor. Por eso, para ver todo con video y traducción, pueden ir a mi cuenta de X, el enlace está también debajo de este video, y ahora verán en sus pantallas cómo hacerlo. O también aquí les dejo, si prefieren solo escuchar y no ver, en formato de podcast. Aquí está la traducción en formato de audio. Realmente está hecha con mucha calidad. Y lo repito, cada uno debe escuchar y ver esto, porque hoy esta información es sumamente necesaria para comprender completamente la situación. De cualquier manera, les pido tanto aquí como en X que se suscriban y den like como una pequeña muestra de agradecimiento por esta traducción. Gracias, que disfruten el contenido. Señor secretario, gracias por acompañarnos. Entonces, estamos en el Ministerio de Finanzas. El presidente realizó una conferencia de prensa ayer aquí cerca, en la que anunció un nuevo régimen global de aranceles. Había prometido hacer esto durante 40 años. Esto no surgió de la nada, fue su intención desde el principio, como él mismo declaró. Esto preocupó a la gente, a sus seguidores. Solo quería preguntarle, en general, ¿a qué cree usted que esto llevará? Bueno, Tucker, gracias por invitarme. Y como dijiste, el presidente ha hablado de esto durante 4 décadas. Sí. Y esto es transformador para la economía estadounidense, para el trabajador estadounidense y para la nueva alineación republicana. Y ya sabes, es una combinación de ideas viejas y nuevas. Algunas de las ideas viejas fueron dejadas de lado. Siempre le digo esto a todos, aunque no les guste escucharlo, que la persona original que impulsó los aranceles fue Alejandro Hamilton. Sí. Usó aranceles para financiar el país y proteger la industria. Trump añadió apoyo y utiliza los aranceles para negociar. Sí. Pero creo que esto es parecido a cuando Ronald Reagan llegó en 1970. Un nuevo día en América, y cuando hablo con personas que recuerdan los años de Reagan con tanto cariño, Sí. Y yo recuerdo cómo era eso, y era inestable, y el presidente... ¿Inestable? Muy inestable, el presidente Reagan se mantuvo firme. Y miren, esto no es una invitación, pero en algún momento, a principios de los 80, un agricultor apareció con una escopeta en la Reserva Federal para matar a Paul Volcker por subir las tasas. Como dije, esto no es una invitación para nadie. Por supuesto que no. A actuar. Pero fue una época difícil. Y luego, en 1984, el presidente Reagan ganó la reelección en 49 estados. Y saben, creo que incluso dejaron que Mondale ganara Minnesota para que no pareciera una derrota total. Solo para... Y saben, eso es lo que está haciendo ahora el presidente Trump. Durante muchos años, el trabajador estadounidense de clase media fue destruido. Los trabajadores estadounidenses sufrieron mucho. Y, saben, apenas estamos empezando a ver algunos estudios ahora. Por ejemplo, estamos viendo estudios sobre el llamado shock chino de 2004, que apenas están saliendo ahora. Y eso es algo que ustedes saben, es algo que yo sé. Pero finalmente los académicos están diciendo, oh Dios, los trabajadores estadounidenses nunca se recuperaron después del shock chino. ¡Qué sorpresa! Y el presidente Trump sintió eso hace 40 años. Pero en la campaña electoral, desde 2015 hasta el año pasado, él les prometió a los trabajadores estadounidenses que el antiguo nivel de vida podía regresar. Y porque lo que hemos visto en los últimos al menos 20 años desde el shock chino, pero más bien en los últimos 30, es estos problemas masivos de distribución, donde la costa prosperaba. Sí. Y en la parte central del país, ellos simplemente observaban cómo la calidad de vida, la esperanza de vida, disminuía. No creen que sus hijos vivan mejor que ellos, y a muchos no les importa. Y el presidente Trump sí se preocupa.
Ese es el primer paso para corregirlo. Muchos de nuestros socios comerciales, incluidos los aliados, no han sido buenos socios. Si los aranceles son tan malos, ¿por qué los imponen? ¿Por qué ellos los imponen? Pregunta. ¿Por qué los imponen? O si el consumidor estadounidense va a pagar los aranceles, ¿por qué les preocupan los aranceles? Correcto. Correcto, porque ellos los absorberán. Así que sí, creo que esto es el comienzo del proceso. Vamos a reindustrializarnos, ya que teníamos una economía muy orientada a las finanzas. Nosotros, ya sabes, dejamos de fabricar cosas. Especialmente muchas de las cosas que son importantes para la seguridad nacional. Creo que uno de los pocos resultados positivos del COVID fue que tuvimos una especie de prueba beta de cómo podría ser una guerra cinética con un gran adversario. Y resultó que esas cadenas de suministro altamente eficientes no eran estratégicamente seguras, así que ya no producimos nuestros propios medicamentos, nuestros propios semiconductores, nuestros propios barcos. Así que, si tuviera que decir si hubo algún resultado positivo del COVID, sería que despertó al mundo ante estos problemas de las cadenas de suministro. Así que la seguridad económica, pero eso es seguridad nacional. El presidente Trump y yo hablamos mucho sobre esto, así que es una cuestión de seguridad nacional que vemos aquí, pero también es una cuestión de seguridad económica, sí. Y esto, no quiero decir redistribución, pero es, dar a los estadounidenses que trabajan aumentos reales de salario y mejorar sus vidas. Y yo decía en la campaña electoral que uno de mis lemas más frecuentes era, Wall Street está bien, puede seguir prosperando, pero ahora es el turno de Main Street, ahora es el turno de Main Street, y eso es lo que vimos ayer, ahora es el turno de Main Street. Así que, durante toda mi vida, durante 55 años, Wall Street realmente ha sido reconocida como el indicador principal de la salud económica. Por ejemplo, ¿cómo le va al Dow? Tenemos canales enteros de televisión dedicados a seguir su progreso, que en su mayoría ha sido positivo durante mi vida. Así que, si sabes, los promedios de las acciones bajan, si el mercado de valores cae, mucha gente lo percibe como un indicador de que la economía en sí está en declive. ¿Considera que eso es una medida justa? El mercado fluctúa. Warren Buffett dice que, a corto plazo, el mercado es una máquina de votar, y a largo plazo es una máquina de pesar. A largo plazo, se evaluará si tenemos buenas políticas. Sí. Y saben, yo, en mi negocio anterior solía comentar mucho sobre la estructura del mercado, sus subidas y bajadas. Trato de no hacerlo ahora. Sí. Pero para todos los que piensan que estas caídas del mercado están completamente relacionadas con la política económica del presidente, puedo decir que esta caída del mercado comenzó con el anuncio chino sobre la IA DeepSeek. ¿Correcto? La llamada 7 mágica. Las acciones tecnológicas mostraron muy buenos resultados, liderando el mercado durante unos 18 meses. Creo que en lo que ha estado ocurriendo en el ámbito de la IA hay una especie de dosis de realidad. Pienso que Estados Unidos seguirá siendo líder en el campo de la IA, pero las acciones relacionadas con la IA han empezado a caer. Así que, si yo analizara esto, lo que está pasando con el mercado, diría que es más un problema de la 7 mágica, no un problema de maga. Correcto. Así que esto es más profundo. Así que en realidad, los mercados, dices, en este caso específico con las acciones tecnológicas, están haciendo una especie de evaluación real del valor de las empresas en comparación con las empresas extranjeras. Así es. El S&P equilibrado, tras el movimiento de hoy, ha bajado 4% en el año. En un gráfico a largo plazo, ni se notaría. Sí. Creo que lo más importante que podemos hacer, lo que yo puedo hacer como ministro de Finanzas, lo que quiere hacer el presidente Trump, es sentar bases sólidas para la economía fundamental. Si la economía básica es buena, los impuestos son estables, los negocios son predecibles, la energía es barata y abundante, desregulamos y tratamos bien a nuestra fuerza laboral, entonces tendremos un excelente mercado de valores. La justicia es justa. El presidente, al describir su plan sobre los aranceles, dijo, miren, en principio podrían financiar muchos gastos públicos con aranceles.
Y eso implica que los contribuyentes cargarán con una parte menor del peso. Entonces, ¿espera usted que esto venga acompañado de una reducción de impuestos para la clase media aprobada por el Congreso? Taker, solo quiero regresar un momento a que una de las cosas que hacen los aranceles es que nos enfrentamos a otros sistemas económicos. Los chinos tienen un sistema económico muy diferente. Ellos tienen bajos costos, algunos lo llamarían literalmente trabajo esclavo. Ellos subsidian la industria con créditos subsidiados, tienen muchas barreras no arancelarias. ¿Tu programa no puede transmitirse allá? Sí. Así que nos oponemos a eso, y los ingresos por aranceles pueden ser significativos. Y si pensamos en el modelo clásico de ingresos por aranceles, diría que si el arancel es del 10%, la moneda se fortalecería aproximadamente en un 40% de eso, o sea, en un 4%. Entonces, el productor en otro país asumiría alrededor del 4% y el consumidor estadounidense podría enfrentar un ajuste único de precios del 2%. Con un arancel del 10%, el consumidor podría pagar el 2% de eso. Lo hemos visto. Un estudio reciente del MIT muestra que los primeros aranceles del presidente Trump a China, de alrededor del 20%, elevaron los precios en 0.07. Así que, para responder a su pregunta, si pudiéramos imponer un arancel del 20% y hacer que los extranjeros lo paguen, y luego usar ese dinero para reducir nuestro déficit nacional y mantener bajos los impuestos aquí, sería una fórmula muy única que no se ha aplicado en este país desde hace mucho tiempo. ¿Y usted cree que el Congreso cambiará las tasas? Por supuesto, las establece el Congreso. Entonces, ¿qué tendremos ahora? Estamos en una situación extraña entre los ingresos de los aranceles y las acciones del Departamento de Justicia para reducir los gastos. La evaluación de Cibio, y durante 35 años estuve del otro lado de la barricada y siempre decía, bueno, Cibio lo dice. Y realmente no me daba cuenta de que la evaluación de Cibio es muy parecida a la contabilidad de Enron, que no es realista, y cuando miras realmente la evaluación real. Pero pensaban que así era desde afuera. Por supuesto, bueno, ellos son expertos en... La Oficina de Presupuesto del Congreso. Es la Oficina de Presupuesto del Congreso, y son personas con buenas intenciones, pero tienen reglas absurdas. Sí. Por ejemplo, piénsalo, todas las estimaciones se hacen a 10 años. Sí, está bien. Así que simplemente asumen un crecimiento económico de 1.7 o 1.8% durante 10 años. Y eso nunca cambia. Sin importar si subes o bajas los impuestos, eso no cambia. Así que, cuando durante la campaña la vicepresidenta Harris anunciaba aumentos de impuestos, la Oficina de Presupuesto del Congreso la evaluaba muy bien. Y el presidente Trump quería hacer permanentes los recortes de impuestos de 2017. Eso fue un número explosivo, porque el crecimiento aumenta cuando bajas los impuestos. Así que, pero esa fue una explicación larga. No vamos a recibir reconocimiento por los aranceles en ningún proyecto de ley, porque el Congreso no va a legalizarlo, el presidente lo hace con, el Poder Ejecutivo, pero el dinero va a llegar. Ya recibimos varios cientos de millones de dólares de los aranceles chinos de su primer mandato. Recibimos como 35,000 millones al año, solo de los aranceles antiguos de China, no de los nuevos. Así que en la ventana del CBO, esos son 350,000 millones de dólares, cubriendo muchas promesas del presidente, incluyendo no impuestos a las propinas, no impuestos al seguro social, no impuestos a las horas extra, la posibilidad de deducir intereses en autos fabricados en Estados Unidos. Y entonces, él apoya la decisión sobre la accesibilidad para el 50% inferior de los trabajadores, porque son ellos quienes se beneficiarán de estos 4 programas. Así que, mirando hacia adelante, dentro de un año, a principios del próximo abril, ¿tienen ustedes una estimación de cuánto espera el gobierno de Estados Unidos recibir de los aranceles anunciados ayer? Eso será un objetivo cambiante. Por supuesto.
Pero ¿podría ser de 300.000 millones a 600.000 millones al año? Por supuesto. Está bien, es un ingreso importante. Muy significativo. ¿Y qué pasará con las tarifas a futuro? El objetivo final de las tarifas, y el presidente constantemente habla de esto, traslada tu fábrica aquí, es la mejor solución para evitar la barrera arancelaria. Así que traslada tu fábrica de China, de México, de Vietnam, tráela aquí. Con el tiempo obtendremos ingresos importantes por las tarifas iniciales. Los fabricantes construirán sus fábricas aquí, las tarifas bajarán, pero los ingresos, de las fábricas, de los impuestos sobre la renta, de todos los nuevos empleos, aumentarán. Así que, ya saben, vamos a recibir eso dentro del país cuando las tarifas bajen. ¿Y por qué bajan las tarifas? Porque lo producimos aquí. Nuestro déficit comercial disminuye. Entonces obviamente lo has pensado. ¿Crees que Estados Unidos tiene la fuerza laboral necesaria para esta transición? Creo que sí la tenemos. Creo que con la inteligencia artificial, con la automatización, ya sabes, muchas de estas fábricas que serán nuevas, serán fábricas inteligentes, que yo creo que tenemos toda la fuerza laboral necesaria. ¿Y qué hacemos por el otro lado? La razón, además de mi apoyo al presidente Trump, por la que me levanté de la mesa y la vida era buena. Y ya sabes, quería salir. Y realmente, decirle a la gente que me preocupa la inminente crisis financiera, considerando los altos niveles de gasto público que llevan a altos niveles de deuda gubernamental. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, el presidente está revisando el comercio. Por otro lado, estamos reduciendo el exceso de mano de obra en el gobierno federal y disminuyendo los préstamos federales. Y luego, por otro lado, eso nos dará la fuerza laboral que necesitamos para la nueva manufactura y vamos a reactivar el sector privado. Así que, básicamente, el sector privado estuvo en recesión durante los años de gobierno de Biden, y esta es una oportunidad para optimizar el gobierno federal y devolverle la libertad al sector privado, porque estuvo limitado por el exceso de regulaciones y desplazado por el gobierno. ¿Alguna vez piensas, ya que parte de tu trabajo, es predecir las consecuencias de estas políticas que tienes probablemente 1 de cada 6? En este país hay 50 millones de personas ilegales. Luego está la inteligencia artificial, cuyas proyecciones indican grandes disrupciones laborales y menos personas necesarias. Como dijiste antes, también están las tarifas. Asumimos su efecto, pero no lo sabemos porque no lo hemos aplicado. La reacción del mundo a las tarifas. Hay muchos factores que son desconocidos. Son cajas negras y piensas, wow, es difícil entender lo que va a pasar. Miren, ese es así y yo siempre pienso que nunca puedes estar 100% seguro, pero puedes mantenerte dentro de los límites de las barreras de protección y seguir avanzando. No puedo recordar. En uno de los programas matutinos de los domingos, una comentarista preguntó, ¿puedes prometerme que no habrá recesión? No puedo garantizarles nada. Como que... Sí. No hay nada que me diga que deba ser así. Así que, ya sabe, yo creo que esto va a funcionar, así como el presidente Reagan creía que la economía de la oferta iba a funcionar. Pero lo que sí sé es que el sistema antiguo no funcionaba. Y eso es correcto. Si ves un sistema que falla, debes ser valiente para cambiarlo. Entonces, ¿qué no funcionaba? ¿Realmente sería divertido para mí venir y simplemente seguir emitiendo muchas deudas? Y, ya sabes, es casi como si un fisicoculturista tomara esteroides. Por fuera todo se ve genial, eres musculoso, pero por dentro estás matando tus órganos vitales. Sí. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pero sería fácil seguir inflando la economía pidiendo mucho dinero prestado y creando muchos empleos gubernamentales. No hubo ninguna polémica cuando hacíamos todo eso. Al mismo tiempo,
pero al final terminarás en una catástrofe si regresas y lo miras. Sabes, si miras la crisis financiera de 2007, 2008, la economía se veía perfecta hasta ese momento. Si regresas y ves el final de la burbuja de las .com, y luego todo el problema de crédito con el fraude en WorldCom, Enron y algunas otras empresas, la economía se veía perfecta hasta que dejó de estarlo. Y creo que una de las cosas por las que no nos van a elogiar, pero que esta administración hará, es evitar que continúe una catástrofe financiera. ¿Sabes? Piensa en el hecho de que hicieron un análisis según el cual una de las razones por las que ocurrió el 11 de septiembre fue que las aerolíneas no querían pagar por puertas reforzadas. Sí. Ellos seguían resistiéndose, la FAA no insistía mucho, y ahora tenemos puertas reforzadas, así que yo lo veo como que estamos instalando puertas reforzadas antes de la catástrofe. ¿Cuál será el alboroto, la actividad de cabildeo por parte de gobiernos extranjeros durante los próximos 3 meses? Porque ayer el presidente dijo que se introduciría una tarifa universal, un solo estándar, pero luego cada país se ajusta según los factores. Pero, ya sabe, todo esto, como usted dijo, es una situación cambiante, es una situación en desarrollo. Así que, si elijo un país, ya sabe, Vietnam, China. Quiero decir, realmente trataría de presionar a esta administración para que ajuste esas cifras. ¿Cómo se vería eso? Esa será una decisión del presidente, y yo creo que su opinión es que esto ya ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, tanto para los amigos como para los enemigos, y veremos cómo se desarrolla esto. Creo que más importante que discutir con los países será discutir con las empresas, así que lo que quieran hacer las empresas. Como dijo ayer el presidente Trump, la mejor manera de evitar los aranceles, ¿verdad? Construir su fábrica aquí. Sí. ¿Y sabe qué podemos hacer aquí en el Ministerio de Finanzas para ayudar con esto? Nos esforzamos por finalizar el proyecto de ley fiscal PUAD para garantizarles impuestos bajos y la depreciación total durante el primer año. Estamos trabajando con los secretarios Burgum y Wright en la seguridad energética y trabajando para reducir la regulación. El presidente, no sé si habló de esto ayer o anteayer. La empresa taiwanesa de semiconductores es el mayor fabricante de semiconductores del mundo. Lee Zeldin, comisionada de la EPA, está trabajando para impulsar todos los permisos necesarios, porque simplemente estamos atascados en este pantano regulatorio, donde toma tanto tiempo hacer algo en este país. Así que creo que serán más interesantes los anuncios de las empresas individuales que los anuncios de los países. Para vender a estadounidenses, produce en Estados Unidos. Por supuesto, o pagas el arancel. Entonces, ¿cómo van a ser China como nación? Es un gran problema para todos los países, especialmente para China. ¿Cómo planean responder? ¿Cómo se verá la medida de respuesta? Bueno, no sé si podrán responder por varias razones. Si miras la historia, y yo antes enseñaba historia económica, y cuando ves la historia, pero somos un país deudor. Sí. Nosotros tenemos déficits comerciales. Un país con superávit está en una posición más débil, porque el modelo de negocios chino, y por cierto, Tucker, el modelo de negocios y la economía de China, sí, son los más desequilibrados en la historia del mundo moderno. Nunca hemos visto nada parecido en términos de su nivel de exportaciones, en relación con su PIB, en relación con su población. Así que sí, creo que les será muy difícil intentar cambiar el modelo. Lo están intentando, están en una recesión deflacionaria, depresión, están tratando de salir de eso a través de las exportaciones. Pensando en el sistema de producción chino, es como una vieja película de Disney sobre las escobas que llevan cubetas. Sí. No se puede hacer nada al respecto. Ese es su modelo de negocio. No se va a detener. Ahora, ¿qué podría pasar si dijeras, Scott, ¿cuál sería el escenario ideal? Que de alguna manera se pueda llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China. Queremos más producción, lo que significaría una menor proporción de consumo en la economía. Los chinos tienen una economía desequilibrada con una producción excesiva.
Y en realidad, los consumidores chinos, sí, de hecho, salen perdiendo. Entonces, los hogares chinos, ya sabes, están atrapados en la llamada trampa de ingresos medios. Y, ¿sabes? ¿Podríamos hacer algo juntos para decir que está bien? Ustedes equilibran, consumen más, producen menos. Nosotros, en Occidente, consumiremos menos y produciremos más, y seremos rivales militares. Seguirá habiendo competencia económica, pero igualaremos las condiciones del juego. Esto no sucederá mañana ni en un mes, pero en los próximos años quizá deban cambiar su decisión. En mi opinión, su modelo de negocio está roto. El presidente Trump lo rompió con estos aranceles. Entonces describes un escenario conocido cuando tomas un crédito bancario. El banco controla la situación, pueden embargar la garantía del crédito, pero si tomas un crédito grande, tú controlas al banco. Exactamente. Y simplemente tienen un déficit tan grande con nosotros que necesitan nuestros mercados. No pueden sobrevivir. M, ¿estás seguro de que existe un canal de comunicación claro entre ambos gobiernos para resolver los detalles, sin perder el control en este momento? Bueno, creo que lo que me da confianza son las relaciones entre el presidente Trump y el presidente Xi. Sí. Cuando tienes una línea directa de comunicación en la cima, creo que es muy difícil que algo salga mal. Interesante. ¿Y qué hay del resto del mundo? ¿Qué hay de Europa? Escuchen, europeos, miramos hacia atrás, y hubo una reunión famosa donde el presidente Trump les dijo a los europeos, están locos construyendo el Nord Stream 2, ¿qué están haciendo? Ya obtienen la mayor parte de su energía de Rusia, y van a duplicar eso, y lo hicieron, y miren lo que pasó. Así que... ¿Lo volaron? Alguien lo hizo. Alguien lo hizo. Alguien. Probablemente Putin. Pero ellos, yo no soy algún pescador noruego que se topó con esto como leí. Pero escuchen, los europeos van con gritos y chillidos, pero creo que ellos también tendrán que reconsiderar el equilibrio. Alemania tiene una economía de exportación muy desequilibrada y estaban al borde de la desindustrialización. Ellos eran lo opuesto a nosotros, tenían energía cara. Sí. Ellos dependían de Italia y de los países del sur para mantener el euro bajo y vendían a China. Ahora China se está convirtiendo en su competidor. Entonces, usted me dijo al principio, el primer ejemplo analogía que usó fue con el primer mandato del presidente Reagan. Sabe, obviamente una gran victoria en los 80, recesión en el 82, colapso, y luego la mayor derrota de la historia en el 84. Así que, ¿está sugiriendo, al decir esto, que sabe? Los resultados fueron evidentes durante el primer mandato y en el transcurso de 4 años. Lo fueron. La única diferencia ahora es que en ese entonces había mucha competencia, pero había un cierto nivel de civilidad. Y el verdadero peligro aquí es que, si hay una derrota en las elecciones intermedias, y no creo que eso suceda, la Cámara Demócrata pasará inmediatamente al juicio político por cualquier cosa. Por supuesto. Como si la lucha legal fuera a empezar otra vez. Sí. Y creo que a los estadounidenses no les va a gustar esto otra vez. La definición de locura, según Einstein, es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. ¿Pero crees que esto está dirigido a los seguidores de Trump que están de acuerdo contigo en que el sistema era malo? Y al viajar por el país, verás lo terrible que fue. Eso redujo la esperanza de vida. Pero las personas que esperan que el paso de ayer lleve a un futuro notablemente mejor en 4 años, ¿es tu pronóstico sincero que sabes, dentro de 4 años diremos, en realidad esto funcionó? Sí, creo que esto funcionará, y sé que lo que hacíamos antes no funcionaba. Sí. Así que debemos intentarlo, y estoy seguro de que funcionará. Tengo un alto grado de confianza. La buena noticia es que tenemos el mandato anterior del presidente Trump, cuando todos decían que nada de esto funcionaría. Sí. Los aranceles a China harán eso, van a causar inflación. No la causaron. Eso le pasará a la clase trabajadora. Será malo para los estadounidenses de clase trabajadora.
¿Saben qué? Los estadounidenses de clase trabajadora, los trabajadores, superaron a los empleados administrativos. El patrimonio neto de los hogares del 50% más bajo creció más rápido que el de los hogares del 10% más alto. No estoy satisfecho con la situación del mercado hoy, pero la distribución de acciones entre los hogares, el 10% superior de los estadounidenses posee el 88% de las acciones, el 88% del mercado bursátil, el siguiente 40% posee el 12% del mercado y el 50% más bajo tiene deudas, tienen cuentas de tarjetas de crédito, rentan vivienda, tienen préstamos para autos y debemos darles algo de alivio. Lo que me sorprendió la estadística del año pasado. Ese es el mensaje como observador, ¿de acuerdo? Está bien. Ya sabe, me gustan los ejemplos, y realmente me sorprendieron dos estadísticas diferentes el año pasado. En el verano de 2024, los estadounidenses hicieron más viajes a Europa que nunca en la historia. En el verano de 2024, más estadounidenses usaron bancos de alimentos que nunca en la historia. Visité 2 bancos de alimentos cerca de mi ciudad natal para averiguar qué estaba pasando. Sí, y ellos dijeron, ya sabe, para muchas personas es una pérdida de dignidad venir a un banco de alimentos. Por supuesto. Pero ellos observaron algo nuevo. No era su grupo tradicional, no eran personas que habían perdido sus hogares, ni personas que vivían en la calle, eran familias trabajadoras que ya no podían permitirse comprar en la tienda de comestibles Corsina. Cada semana les faltaban 5, 6, 7 cosas y venían al banco de alimentos para reponerlas. Esta no es la gran América, vacaciones europeas récord, bancos de alimentos récord, y no hay razones por las que no podamos seguir teniendo vacaciones europeas récord, pero debemos cuidar de los demás. Pero también saben que no quieren limosnas. Los demócratas tenían una estrategia llamada compensar al perdedor, así que para empezar, el nombre de esa estrategia. No creo que los 50 estadounidenses de abajo sean perdedores. Creo que el sistema no funcionó para ellos. Yo pienso que ellos son ganadores, simplemente el sistema es malo, así que vamos a arreglar el sistema. Y miren, ellos quieren un buen trabajo, quieren que sus hijos vivan mejor que ellos, quieren tener su propia casa, quieren pagar sus deudas. Saben, no es difícil y creo que podemos lograrlo en los próximos 4 años. Usted creció en una familia de clase trabajadora media, tuvo mucho éxito. Durante mucho tiempo vivió en el mundo de la gente rica. Mientras todo esto sucedía, alguna vez estuvo en una cena con personas que decían, «¿Nosotros estamos perfectamente bien?» Alguien decía, «Intenté recorrer 100 millas y este país no se ve bien, como si la gente no estuviera prosperando». ¿Eso pasaba entre las personas que usted conocía? No, ellos decían, mi jet se retrasó 1 hora, tuve un día horrible, mi jet se retrasó 1 hora, voy a cambiar de charter, así que no, escucha, Taker. Estoy especialmente atento a lo que sucede en Estados Unidos porque, te diré, mi familia fue muy adinerada desde el principio, los primeros colonos. Fuimos muy adinerados durante unos 250 años. Mi padre tomó muchas malas decisiones financieras, así que, cuando yo nací, los primeros 6, 7, 8 años, fuimos adinerados. Él lo perdió todo y, así que vi cómo es, vi ambos lados. Sí. Pero tuve suerte de poder recuperarlo. Y eso, saben, yo sé lo que es la inseguridad económica y no creo que la gente deba pasar por eso. O si quieres trabajar duro y la gente quiere trabajar duro, ¿sabes? Tú estuviste en la campaña con el presidente Trump. Yo estuve en la campaña y debo decir una de las cosas más. Así que fui a la última, 2 paradas en Pittsburgh, Grand Rapids, Michigan, en Pittsburgh, en la Arena Duquesne, entro.
Y ahí están los trabajadores, los sindicatos, los trabajadores del acero, están con cascos, con chalecos, con sus hijos, y es muy conmovedor. Ellos solo quieren una vida mejor, quieren que sus comunidades sean fuertes, que sus hijos vivan mejor, que haya una liga de béisbol para los niños. A ellos no les importa lo que pasa en la avenida Madison. No saben cuál es el nuevo restaurante de moda en París. Y el presidente Trump, de alguna manera, reunió esta increíble coalición que incluye a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y a esas personas que estuvieron ayer en el Jardín de las Rosas, y a esas personas que vi en la Arena Duquesne. Y creo que eso es increíble. Interesante. ¿De qué se preocupa como secretario de Hacienda? Seguramente por las noches piensa en todo lo que puede salir mal en la economía de Estados Unidos. Siendo honesto, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones? Bueno, si hubo una fortaleza en mi carrera empresarial, creo que fue la gestión de riesgos. Así que yo hago dos cosas para mí mismo, siendo el principal vendedor de bonos en Estados Unidos. Sí. Y creo que, con lo que está pasando, tendré cada vez mejores historias que contar, a medida que ponemos en orden nuestra economía y nuestro sistema financiero, y luego trato de imaginar qué podría salir muy mal. ¿Qué haríamos si hubiera otro brote como el del COVID? No puedes preocuparte por esas cosas, pero, sabes, yo me preocupo. Sobre una guerra cinética en algún lugar. ¿Sí? ¿Qué haríamos en caso de que, por ejemplo, pasara algo? Y lo que intento hacer es crear una situación en la que pueda preocuparme menos cada día. Entonces, yo les diré, yo llegué. Me aprobaron el 28 de enero y durante enero las tasas de interés a 10 años, que probablemente sean las tasas más importantes del país. Las hipotecas se basan en ellas. Los negocios y la formación de capital se basan en ellas. Saben, llegué y casi subieron al 5%, y creo que el 5% puede ser una zona incómoda para la economía, para el tesoro, que necesita emitir muchos bonos. Ahora que estoy aquí, me preocupo menos, pero yo me preocupo. Tenemos mucha deuda que cubrir. Me preocupa que no vayamos a hacer recortes, que nos enfoquemos en el despilfarro y el fraude. Me preocupa que eso se deje de lado. Y por otro lado, yo me preocupo de que el proyecto de ley fiscal se estanque de alguna manera y que podamos tener el mayor aumento de impuestos en la historia. O ya sabes, yo me preocupo por las cosas geopolíticas normales, ya sea Irán, Taiwán, que algo salga mal entre Rusia y Ucrania. Entonces empezaste a describir tu trabajo diciendo que eres un vendedor de bonos, que vendes la deuda de América al mundo entero. Sí. Sé que eso era gran parte del portafolio cuando ese periodo de transición lo representaba. ¿Quién puede presentar los bonos estadounidenses al mundo? ¿Cómo cambiará su enfoque? ¿Estás seguro de que podrá hacerlo? ¿Y cómo cambiará su presentación después de lo de ayer? Bueno, como acabo de decir, ahora estamos en este extraño estado intermedio, porque vamos a recibir ingresos significativos por las tarifas, y lo que hace el Departamento de Justicia es reducir sustancialmente los gastos. Pero aún no recibimos reconocimiento por eso. Pero creo que los mercados están empezando a notarlo. Así que, el bono a 10 años, que casi alcanzó su punto máximo en 5, ahora ha bajado por debajo de 4. La forma de pensar en esto es, cada 100, cada punto base, son alrededor de $1,000 millones en ahorros. Así que hemos ahorrado $100,000 millones y probablemente eso no suceda tan rápido. De nuevo, Pero yo creo que estamos ajustando las velas para un tiempo financiero mucho mejor. Y, saben, la gente no necesita decir que Estados Unidos se salió de control. Estados Unidos van a declarar la bancarrota. No lo vamos a hacer. Y yo creo que cada día mi posición mejora. Y si simplemente imagináramos una fórmula muy simplificada para el gobierno. Así que Y es igual a S menos T, gastos menos impuestos. Correcto. En cuanto a los gastos,
Nuestro lado, los republicanos, nos gusta gastar, pero menos que los demócratas. Pero a ambos lados les gusta gastar, y luego menos los demócratas prefieren impuestos más altos, nosotros preferimos impuestos más bajos. Y si ESE realmente disminuye, y creo que para mí esa es la parte emocionante, que eso era impensable en todos los cálculos. Nadie hizo esa pregunta, ni siquiera Ronald Reagan. Sí o no, y mira, yo creo que el presidente Reagan tenía una agenda diferente. Él aumentó el gasto en defensa. Y recuerden, está loco. Así es, eso va a destruir el presupuesto. La guerra de las galaxias es una locura. Él está loco. Y luego cayó el telón de acero. Y pudimos hacerlo. Así que en realidad es un término soviético. Y él usó la estrategia soviética contra ellos mismos. Contra los rusos, escalada para desescalar. Sí. Así que él aumentó el gasto militar. Ellos intentaron mantenerse al día y luego colapsaron. Así que, ya saben, de nuevo, todo es fácil en retrospectiva, pero creo que aquí lo que estamos haciendo es reducir estos niveles increíbles de gasto. Pero más importante, le digo a todos los que estén dispuestos a escuchar, recuerden, DOJ es una gestión de la eficiencia gubernamental, no de liquidación, no de destrucción. Así que, si realmente podemos hacer el trabajo mejor, con menos recursos, parece increíble, pero cuando veo lo que sucede en muchas de estas agencias gubernamentales, es increíble. Y, por ejemplo, si lo piensas, yo viví en Manhattan, viví en Florida. Aproximadamente el estado de Nueva York y el estado de Florida tienen la misma cantidad de personas. De hecho, ahora en Florida hay un poco más, así que el presupuesto de Nueva York es de unos 235,000 millones. El presupuesto de Florida es de 125,000 millones. ¿Cómo lo hacen? Y en Florida no hay impuestos sobre la renta. Sí, y las carreteras son mejores, y cuando vas a sacar tu licencia de conducir, te toma 15 minutos, no 5 horas. Así que pienso, podemos hacer que el resto de Estados Unidos se parezca más a Florida y menos a Nueva York, o algún día Nueva York se parecerá más a Florida. Entonces, ¿cree que en 4 años veremos una reducción real del gasto público gracias a DOJ? Teniendo en cuenta la inflación, sí. ¿Cuánto tiempo cree que Elon se dedicará a esto? Bueno, yo creo que Elon, en cuanto al trabajo diario, no lo sé, pero creo que su influencia permanecerá con nosotros por mucho tiempo. Y creo que los principales medios de comunicación han intentado demonizar a DOJ y a todos los que trabajan con él. Y les diré, tenemos a varias personas en el Tesoro y algunas en el Servicio de Impuestos, que son empleados del Tesoro a quienes yo contraté. Yo hice entrevistas y, ¿saben? Les diré, hay un tipo, Tom Cruise, estuvo en la televisión con Brett Baer hace unos días. Tom es increíble. Él realizó una fusión en el sector tecnológico por $100,000 millones con mi negocio de inversiones. Yo lo contrataría, no creo que pudiera pagarlo. Él lo hace, por el bien de su país. Él vino sin involucrarse en ningún sistema de pagos, sobre los cuales se difundieron informaciones falsas. En The Washington Post, él analizó el sistema y en 6 semanas señaló todas las vulnerabilidades. Ahí hay un joven llamado Sam Kerkas, que estuvo en el programa de Laura Ingraham conmigo hace unos días y fue idea mía. Pensé, vamos a sacarlo de las sombras y a detener esa demonización. ¿Y cómo es este joven, además del hecho de que solo tiene un par de pantalones, de lo cual le gusta contarle a todos? Yo, tú o yo, estaríamos felices si nuestra hija lo llevara a casa. Es un patriota. Trabaja duro por el país, es analítico, y lo que vio en el servicio de impuestos, simplemente en sus sistemas técnicos, es todo a lo que se dedica. Sabes, Elon tiene una camiseta que usa debajo del saco y en ella dice soporte técnico. Tenemos un gobierno estilo blockbuster, pero deberíamos estar en Netflix. Nosotros tomamos taxis, pero vivimos en una economía de Uber. ¿Por qué el gobierno no puede estar en la economía gig? No es difícil. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña? ¿Quién exactamente dirige la Reserva Federal? Yo no entiendo del todo.
¿Cómo puede existir una entidad tan clave? Una institución que, obviamente, tiene la influencia más directa en los mercados de todas y parece estar fuera del control político. ¿Qué es eso? Bueno, escuche, yo creo que en mi audiencia de confirmación, yo estaba en la cena donde estuvo Jerome Powell anoche. En mi audiencia de confirmación dije, ¿sabe, señora? Solo voy a hablar de los errores que la Reserva Federal ha cometido en el pasado. No voy a hablar de los que cometerán en el futuro. Es cierto, pero creo que para la política monetaria es importante que estén aislados, que algunas otras cosas que hacen regulación. Ellos se involucraron, y se involucraron con el clima. En realidad creo que eso afecta su política monetaria y los hace vulnerables. Por eso creo que deberían enfocarse en la política monetaria, hacer todo lo posible por la economía estadounidense, por el pueblo estadounidense, mantener la inflación baja y luego lo demás. También hay muchas otras agencias bancarias. Así que ahora la Reserva Federal también controla el clima. ¿Qué han estado haciendo con el clima? Bueno, yo le digo, hay algo que el secretario del Tesoro encabeza el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, y ahí están todos los reguladores financieros. 2 semanas antes de que el Silicon Valley Bank quebrara, el FSOC publicó un informe. Y adivinen qué nombraron como la mayor amenaza para el sistema financiero: el clima. ¿En serio? ¿Sí? No es como si en California hubiera un gran banco que estuviera experimentando una lenta salida de activos. Y que eso, llevaría a la quiebra de un banco, luego de otro. Ese era el ambiente, gracias. Así que, por lo que veo, todo estaba bastante bien con el ambiente. Ellos fallaron, los reguladores fallaron, y yo creo que es eso lo que empieza a cansar a la gente. Y eso me lleva de vuelta a una de mis frases favoritas que usa el presidente Trump: sentido común. Sí, miren, es simplemente sentido común. Si hay muchos depósitos que pueden salir de tu banco con un solo clic, no debería haber todos esos activos a largo plazo. Pero estaban demasiado ocupados preocupándose por el clima, y también había cierto grado de captura de los reguladores. Parece increíble para el ciudadano promedio que el director general del Banco de Silicon Valley estuviera en la junta directiva del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, que era su principal regulador. ¿Ellos le van a decir a ese tipo qué hacer? ¿Por qué el oro circula globalmente en grandes cantidades ahora? Bueno, por varias razones. Continúa. Se está moviendo físicamente. Se está moviendo debido a posibles aranceles aquí. Así que, por ejemplo, no estaba claro si íbamos a exentar el oro de los aranceles, lo cual, supongo, hicimos. Por eso hubo un gran movimiento desde alternativas en Suiza, desde alternativas en Londres, para traerlo a Nueva York. Y mira, esto. Existen muchos tipos diferentes de reservas de valor. Con el tiempo, el Bitcoin se está convirtiendo en una reserva de valor. El oro históricamente ha sido una reserva de valor. ¿Saben? Me parece interesante de dónde proviene la demanda de oro. Gran parte proviene de China. Sí. Donde, como dije, ellos están en medio de una recesión económica, depresión. La gente no confía en la moneda china porque tienen control de capitales. Sí. Hay 1.600, 1.400 millones de chinos que quieren sacar su dinero, pero no pueden. Les permiten comprar oro. Así que esa es la respuesta que piensas, pero simplemente no te parece interesante, que incluso ahora, en el año 2025, cuando todo es abstracto y digital, el oro todavía se considera ampliamente un medio confiable para preservar el valor en todo el mundo. Yo creo que esa tienda, el oro tiene muchas historias relacionadas con él, ¿verdad? Sí, la abuela de mi amigo, durante la crisis financiera en Rusia en el 98, luego hubo una gran inflación. La abuela de mi amigo compró 18 bicicletas y las puso en su departamento. Administraba sus inversiones en bicicletas. Excelente, excelente. Me gustaría que me saliera así. Así que, pero esto, miren, oro. El oro también tiene otros usos, muchos usos. Joyería en la India.
Pero esto es algo con lo que históricamente todos estaban de acuerdo. Y el oro no puede tener un problema fiscal. El oro no puede tener un enorme déficit presupuestario. El oro no puede tener guerra. Así que el simple hecho de que sea algo aislado lo hace muy interesante, y el hecho de que todo el sistema comercial mundial, hasta que Richard Nixon nos desvinculó, estaba ligado al oro. ¿No estás en contra del oro? Oh, no. Cuando tenía mi fondo, creo que la gente podría haberme llamado fanático del oro. ¿Cómo terminaste interactuando con Zelensky? El presidente me pidió, que fuera a Kiev. Bueno, él en realidad me pidió que encabezara el acuerdo económico, que era parte de su plan de paz. Y creo que es importante considerar el arco del plan de paz del presidente Trump. Y realmente lo estructuró muy bien. Eso fue. Íbamos a firmar un acuerdo con los ucranianos y haría varias cosas. Primero, haría que Estados Unidos y Ucrania fueran socios, para acercarnos más el uno al otro. En segundo lugar, sería un símbolo para el liderazgo ruso de que Estados Unidos no abandona a Ucrania. Pero lo importante, en tercer lugar, es que mostraría al pueblo estadounidense que tenemos un interés económico y que no solo estábamos dando esas enormes subvenciones, que era la historia de USAID. Por supuesto. Así que, si Ucrania tiene éxito, nosotros también tendremos éxito, y esto puede convertirse en una asociación a largo plazo. Ahora, el presidente, yo consideré importante llevar el acuerdo a Kiev y presentárselo al presidente Zelensky. Todos me decían, oh no, que él se reúna contigo en Viena. Él estará en la conferencia de seguridad de Múnich en unos días. Yo dije, no, quiero ir allá y discutirlo con él. Así que terminé en Kiev. Es muy interesante ir a Kiev, volar a Polonia, Kiev. Luego te subes, no sé si alguna vez has estado en él. Te subes a ese tren nocturno durante 10 horas y llegas a Kiev a las 8:30 de la mañana. Y para todos los que decían, oh, el presidente Trump cede posiciones a los rusos, no cede posiciones a los rusos. Los rusos bombardearon Kiev 4 horas antes de mi llegada. No habían bombardeado desde noviembre. Así que a los rusos no les gustó el aspecto de este acuerdo, porque pensaban que en realidad era algo sólido para los pueblos estadounidense y ucraniano. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Zelensky no estaba dispuesto a firmar el acuerdo. Ese día tuvimos una discusión animada. Le dije, sí. Tienes ahí a 50 reporteros. Estoy aquí para demostrar que no hay desacuerdos entre el pueblo estadounidense, el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, entre el liderazgo estadounidense y el liderazgo ucraniano. Y le dije, usted ha abierto una brecha del tamaño del Gran Cañón. ¿Qué les diremos a estas personas? Y él dijo, dígales que firmaré el acuerdo en Múnich. Y yo le dije, entonces, ¿firmará el acuerdo cuando vea al vicepresidente Vance y al secretario de Estado Rubio en Múnich? ¿Sí? Él no la firmó ahí. La semana siguiente hubo muchas discusiones. Rogaban venir a la Casa Blanca. Hay que obligarlo a firmar el acuerdo antes de que venga. Y luego vino al despacho oval y arruinó lo que debía ser lo más sencillo del mundo. Solo tenía que aparecer, dar una conferencia de prensa. Íbamos a tener una comida privada. Si tenía algo en mente, éramos 9 de nuestro lado y 9 de ellos en el comedor de la Casa Blanca. Podría haber expresado sus quejas ahí. Y hay una fotografía famosa en el salón de baile del ala este, donde todo está dispuesto en la mesa para la firma, pero nunca se firmó. Entonces, es un presidente no electo de un Estado cliente, cuyos burócratas reciben su salario directamente de los contribuyentes estadounidenses, y el financiamiento de sus pensiones. Tienen la edad de jubilación más baja de Europa, es de 60 años, en Francia es de 62, en Italia es de 67. Y nosotros pagamos por eso. Entonces, en algún momento, ya sabes, no esperarías que una persona en una posición tan extremadamente inestable
creo que es justo decirlo, se comporte de manera arrogante con los funcionarios estadounidenses, los regañe, resople y, ya sabes, en general se comporte como un loco. ¿Cómo explicas esa audacia? ¿Qué es eso? Mira, hay varias cosas. Él era un artista y una especie de artista de vodevil, y era una persona común, lanzada a tiempos difíciles. Él llegó a la cima, sí, fue heroico, y creo que se quedó atascado y está bajo una enorme presión. Creo que algunos funcionarios del gobierno a su alrededor en el gabinete son muy buenos. Creo que algunas personas ahí, los consejos no son los mejores, sus asesores no son perfectos. Si volvemos al acuerdo, una de las grandes virtudes del acuerdo es que garantiza, el dinero llega al pueblo estadounidense y al pueblo ucraniano. Porque Tucker, lo que no era este acuerdo, no era uno de esos tratos depredadores chinos donde tienes que firmar la transferencia de una mina o un puerto, o no era un préstamo con la intención de apoderarse. Aquí tienes el préstamo, nunca podrás devolverlo, nosotros lo obtendremos. Es una verdadera asociación económica. Invertimos créditos de bancos extranjeros y el conocimiento estadounidense. No ganamos si ellos no ganan. ¿Y sabes a quién no le gusta esto? A la gente que mete la mano en la caja. ¿Verdad? Es cierto, porque regulamos el flujo de dinero, sí, así que creo que eso es parte del problema. Espero que eso haya sido un error y no una característica del sistema, y que ya esté corregido. Esperamos la llegada del equipo técnico ucraniano a principios de la próxima semana y espero que podamos firmar esto y volver a una situación beneficiosa para todos. Porque cuando el presidente Trump... Yo no les conté todo el trasfondo del acuerdo. El presidente Trump quería hacer este acuerdo con los ucranianos para luego poder ir con el liderazgo ruso y mostrarles que realmente apoyamos a los ucranianos, pero sobre una base económica, y entonces los rusos tendrían un incentivo para sentarse también a la mesa de negociaciones. Entonces, la secuencia se rompió. Sí, pero sabe, creo que podemos arreglarlo. ¿Alguna vez obtendremos una auditoría de a dónde fueron los miles de millones, a dónde fueron las armas que enviamos, qué pasó con el dinero, con los palets de billetes de $100, dónde están ahora, por qué es tan difícil obtener una auditoría de lo que pasó con el dinero? Yo no lo sé. Sabe, Tucker, en mi vida siempre trato de mirar hacia adelante. Y yo pienso que si este trato funciona, ese dinero podría ser insignificante. Sí, claro. Es una buena manera de pensarlo. Cuando cayó el telón de acero, las economías de Ucrania y Polonia eran más o menos del mismo tamaño. Ahora la economía de Polonia es 3,5 veces o 4 veces más grande. Sí. Polonia tendrá el mejor PIB per cápita, incluso más alto que el de algunos países de Europa Occidental. Por supuesto. Ucrania, como usted señaló, debido a varios aspectos de la cleptocracia, se ha visto limitada. Sí. Así que espero que con la ayuda de Estados Unidos y los esfuerzos del presidente Trump para lograr este acuerdo de paz, el pueblo ucraniano pueda tener un mejor futuro. Para ser ministro de Finanzas, usted es un diplomático capaz, tiene un lenguaje diplomático. Última pregunta, ¿cómo está? Porque todo esto pronto volverá al anuncio de los aranceles de ayer, y como esto realmente es una desviación total de lo que todos estamos acostumbrados y de nuestras expectativas. Es algo nuevo, y la gente está preocupada por ello. ¿Cómo mantiene la disciplina en los mensajes dentro de la administración, en cualquier administración? Y en este caso en particular, ¿cómo deciden quién va a explicar esto? ¿Cómo lo van a explicar? ¿Cómo evitan las contradicciones en los mensajes? ¿Cuál es ese proceso? Sigamos, por ejemplo. Sí. Nosotros sabemos, tuvimos una reunión ayer por la mañana, tuvimos una reunión después del anuncio en el Jardín de Rosas antes de salir ante los medios. Y él es su propio mejor representante. Sí. Nadie puede hacerlo mejor. Y luego, ya sabes, nosotros nos separamos. Y todos, estamos unidos en esto y en su visión. Por eso estamos aquí. Sí, si no quieres ser parte de esto, no deberías estar aquí.
Pero ¿alguna vez dices, por ejemplo, tal vez esa sea la persona que puede tranquilizar a los posibles compradores de bonos, a los inversionistas en los mercados? Esa persona asusta mucho a los mercados. Mejor busquemos a alguien que los tranquilice. Bueno, lo único que diré es que nadie debería escuchar a nadie en los mercados que hable sobre el dólar estadounidense, excepto al presidente Trump o a mí. Somos los únicos que hablamos en nombre de esta administración, del gobierno de los Estados Unidos, sobre la política del dólar. Creo que puedo decirles que tenemos una política de dólar fuerte y estamos implementando todas las medidas necesarias para asegurar su fortaleza a largo plazo. Puede fluctuar, ya saben, en el terminal de Bloomberg, a corto plazo, por supuesto. Pueden ocurrir cambios bilaterales individuales entre el dólar y la moneda mexicana, el dólar y el yen. Sí, me alegra que eso no esté sucediendo. Pero con el tiempo, si establecemos bases económicas sólidas y llevamos a cabo este programa de transformación, el dólar estará en excelente forma y el pueblo estadounidense estará en excelente forma. Secretario, gracias. Gracias. Lo apreciamos.